Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquiera que sea la hora, somos 12 tribus. Mi nombre es Mauricio Sainz. Somos un grupo decidido, entregado al estudio de la palabra y decididos a escudriñarla y a sacarle todo el jugo posible a la santa palabra, no solamente como un aprendizaje, digámoslo así, didáctico, sino como una forma de vida, como la que traza la forma de vida que debemos llevar siempre. Venimos estudiando Apocalipsis. Recién acabamos de terminar Apocalipsis 9. Diría que después de unos 4 o 5 meses de estudiar Apocalipsis 9, pero no podemos desligarnos de lo que estamos. Estamos en la sexta trompeta. Hemos dicho que la sexta trompeta son los tiempos que vivimos actualmente y los tiempos que se aproximan. Sabemos que la séptima trompeta habrá un evento, son básicamente eventos simultáneos, allí sí totalmente simultáneos, mientras que las sexta trompeta son eventos simultáneos, pero dijimos en 3 escenarios, que se irán desarrollando a lo largo de cierto tramo de tiempo, mientras que la séptima trompeta es un breve espacio de tiempo. Ya vimos lo de las langostas, vimos el actuar para destruir a una tercera parte de la humanidad, todo ese tipo de cosas ya las hemos visto y estamos entrando ya pues a Apocalipsis 10. Como preámbulo quiero decirles, estamos en fechas de recién ha pasado la luna nueva para Rosh Hashanah, para Año Nuevo. La verdad, yo estoy esperando esa que se verifique la madurez, que alguien me verifique la madurez de la cebada en Jerusalén para poder decir Rosh Hashanah. Eh, pero de todas maneras debemos creer que según lo que traza las escrituras, a partir de Rosh Hashanah del Año Nuevo, 10 días después, se seleccionaba el cordero que habría de ser sacrificado en la Pascua. ¿Se seleccionaba de dónde? De Belén. De allí se traía, se iba a los rebaños, cordero de un año, se buscaba allí y luego se ingresaba a Jerusalén eh, para ser probado durante 4 días y sacrificado en Pascua, en Pesach, el cordero pascual. Vamos a mirar y vamos a ver qué relación tiene esto con lo que venimos estudiando y qué relación tiene con el evento, o la parte, la sección de los dos testigos o los dos profetas. Y daremos las herramientas necesarias para poder establecer de quién hablamos allí cuando se habla de estos dos profetas. Entonces, Martica, ¿me podrías regalar Mateo 21, 1 al 11? Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron por Betfagé al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, diréis: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Y esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dice: Decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de bestia de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima de ellos, y la mayoría de la gente extendió sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y las multitudes que iban delante y detrás de él gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y las multitudes decían: Este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Cuando entraban, toda la multitud que estaba allí ya estaba preparándose para la Pesach, para Pascua. Eran grandes multitudes de judíos que venían de todos los lugares de Asia, de África, de Europa. Llegaban allí a congregarse y estaban esperando ¿a quién? Estaban esperando era el Cordero.
Este era el 10º día del primer mes de Abib. Este era el momento en el cual el cordero seleccionado entraba por en aquel mismo costado y todo el mundo, todos todo el pueblo empezaba a gritar loores al Señor. Y empiezan a gritar y empieza esa multitud a convertirse en un eco. A tal punto será que cuando lo pueden seguir leyendo, al continuar leyendo, los mismos fariseos y los saduceos se ponen energúmenos, se sienten ofendidos porque les está quitando a ellos la categoría de protagonistas. No es que cuando entraba el Cordero, quienes acompañaban al Cordero eran ellos, y ahora es el pueblo el que acompaña a Yeshua y los señala diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Entonces, esa palabra vamos a entender 3 elementos que quiero aquí que sean de, de entendidos, que esto sucede en Jerusalén, punto 1. Punto 2, esto sucede con una palabra que exalta diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y tercer elemento, esto sucede 10 días después de Rosh Hashanah, 10 días después de Año Nuevo. 3 elementos a tener en cuenta. Martica, tú misma, por favor, ya que estás allí, con el mismo tono, Mateo 23, 37, 39. Estás en Mateo 21, vamos a Mateo 23, 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y no quisisteis? He aquí, vuestra casa os es dejada desolada, porque os digo que desde ahora en adelante de ningún modo me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jerusalén, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando el Señor entra, todos gritan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué? ¿Qué estaban celebrando? Es que ese es el problema cuando nosotros nos desligamos de las fiestas del Señor. Cuando empezamos a creer que podemos celebrar esas fiestas paganas, esas fiestas y bacanales que han sido aceptadas por las religiones tradicionales y que incluso dentro de aquellos que dicen que están entrando a un despertar en las escrituras, siguen celebrando lo mismo y se olvidan de los moedín del Señor, de las fiestas del Señor. El Señor fue el que indicó 10 días después de Rosh Hashanah, 10 días después de Año Nuevo, que se celebrará al comienzo de la primavera y será en la primera luna nueva y será acompañado de la madurez de la cebada, todo este tipo de condiciones para indicar Año Nuevo y asimismo poder trazar las fiestas y decir en el séptimo mes en luna nueva será Yom Teruah, por ejemplo, sonar de trompetas. Ahora el Señor está diciendo, cuando en esa fiesta tan menospreciada que es la de la selección del Cordero, cuando ustedes vuelvan a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, entonces me volveréis a ver. ¿Y dónde lo volveremos a ver? En Jerusalén. Allí nos volveremos a congregar con él para poder declararle, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la gente menosprecia y la gente piensa, no, pero es que estos, ¿por qué se concentran tanto en celebrar las fiestas del Señor? Que tiene que ver con nosotros. Nosotros somos un pueblo moderno, un pueblo extraviado es lo que es. Una teología errada, una teología pagana, la que hoy en día rige a las iglesias. Ni siquiera saben a quién celebran cuando arman un arbolito y le ponen un montón de lucecitas. Ni siquiera saben a quién celebran cuando se reúnen para celebrar un año nuevo que no corresponde al año nuevo de la palabra. Entonces, ¿estamos celebrando al Señor o estamos celebrando el paganismo? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con esto? Pues vamos a Apocalipsis. Luigi, por favor, Apocalipsis 10:11. Recordemos, Jerusalén, bendito el que viene, y recordemos las fiestas del Señor. Sí, dice, y me dicen, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Este es el último versículo de Apocalipsis 10. Apocalipsis 10 nos viene hablando de la sexta trompeta. Yoshana o Juan está diciendo allí, o sea, recordemos que las divisiones en capítulos y en versículos las hicimos nosotros los hombres. No era así en el original. El original es una carta corrida.
En una carta corrida usted no dice, voy a poner a escribirle a mi mamá y le voy a decir, mamá, Mao 11, mamá, te amo mucho, Mao 12, te escribo para decirte que estoy bien y que gracias al Señor tengo suficiente comida, Mao 13, te quiero, sí, no, es de corrido, y esto era de corrido. Entonces, de corrido iba Apocalipsis 11, 1 al 14, por favor, Luigi. Sí. Y me fue dada una caña semejante a una vara, diciendo, levántate y mide el santuario de Dios, el altar, y los que adoran en él. Pero el atrio del santuario déjalo fuera y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Y daré a mis 2 testigos, y profetizarán durante 1260 días, vestidos de tela de saco. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están en el pie delante del Señor de toda la tierra. Si alguno procura dañarlos, un fuego procede de sus bocas que devora a sus enemigos. Si alguno procura dañarlos, debe morir de la misma manera. Estos tienen la potestad de cerrar el cielo para que no caiga lluvia en los días de la profecía. También tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando terminen su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor de ellos. Y los de los pueblos, y tribus, y lenguas, y naciones, contemplan sus cadáveres durante 3 días y medio, y no permiten que sus cadáveres sean puestos en el sepulcro. Y los que habitan en la tierra se regocijan sobre ellos y los celebran, y se envían regalos unos a otros, porque ellos atormentaron a los que habitan sobre la tierra. Pero después de los 3 días y medio entró en ellos un aliento de vida procedente de Dios, y se pusieron sobre sus pies, y un gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Y oyeron una gran voz procedente del cielo, que les decía, subir acá, y subieron al cielo en la nube, y los contemplaron sus enemigos. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y en el terremoto murieron 7,000 hombres. Y los demás se llenaron de temor, y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Amén. Cuando dice, está narrando allí, nos vamos a enfocar en la parte de los 2 testigos. Tengamos en cuenta en dónde aparecen los 2 testigos. Aparecen en Jerusalén, porque es la ciudad donde nuestro Elohim fue entregado, nuestro Señor fue entregado. Pero tengan en cuenta una cosa, ¿qué tiene que ver con los Moedim? ¿En qué fiesta se escuchaba decir que a 2 testigos se les indicaba subir al lugar del templo? En la fiesta de Rosh Hashanah. Cuando cuando el pueblo de Israel va a Babilonia, en cautiverio a Babilonia, trasladan el año nuevo de Abib al 7º mes. Y no digo su nombre porque es que bíblicamente solamente un mes tiene nombre, Abib, el primero. El resto es segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, así. El 7º mes, que es cuando se celebra Yom Teruah. Y es allí donde encontramos, y por eso ubicamos el nacimiento de Yeshua para la fecha de Yom Teruah. ¿Por qué? Porque cuando aparece en el griego, aparecen los pastores que están en la noche con sus ovejas, dice que estaban vigilando las vigilias, que es una frase que se utiliza básicamente para estar atentos a la luna nueva de Año Nuevo. Y para ese momento ya venían con la costumbre de que sería en el 7º mes bíblico que se celebraría Rosh Hashanah o Año Nuevo correspondiendo a Yom Teruah, esa venida. Pero aquí, ¿qué sucedía? En aquel momento, para celebrar Rosh Hashanah, era la aparición del primer atisbo de la luna nueva que fuera visible a simple vista. Un porcentaje que apareciera del cachito de la luna nueva. Para eso se requerían 2 testigos.
Uno de los testigos podía correr, llegaba a las puertas del templo, el guardia lo detenía y el guardia le decía, ¿a qué vienes? Y él decía, vengo a testiguar que he visto la luna nueva aparecer. Este tenía que esperarse allí hasta que apareciese un segundo testigo. Aparecido el segundo testigo, ahí sí el guardia iba y le daba aviso al sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que revisar con sus propios ojos y hacía subir a los dos testigos. ¿Cómo lo hacía subir? Asomaba a la parte alta, a la terraza del templo y les decía, subid acá. ¿Para qué? Para que dieran testimonio del nacimiento de un nuevo año. Y es por eso que no suena extraño que a los dos testigos les diga una voz que procede del cielo, de lo alto, les diga, subid acá. Uno de los capítulos más proféticos y más hermosos que tiene las Escrituras, y sobre todo Apocalipsis, es Apocalipsis 11. En Apocalipsis 11, el reto es el siguiente, piensen hace 2000 años, cuando usted envía una carta, que podría ser de una población cercana a otra, se tardaban meses en llegar, y si las enviaba en barco, ni qué decir, más meses todavía, hasta años, para que llegase la carta, o para que llegase una mercancía, o para que llegase cualquier persona. Pero está diciendo allí que en 3 días y medio la gente verá de todo el mundo, de toda la tierra, verá los cadáveres de estos dos testigos en una sola plaza, que es la plaza de Jerusalén. Pero no solamente es eso, no solamente que lo verán, es que además en esos 3 días votarán si los entierran, si los creman o si los dejan a la vista de todos. Y la gente elige que queden a la vista de todos. ¿Ellos estarán solos? No estarán solos. Estarán acompañados por todos nosotros, aquellos santos que hemos guardado la Torá y que estamos decididos a presentar batalla por la verdad. Ahora, que en ese momento el vencedor sea el anticristo, el antimashiach, es otra historia. ¿Por qué? Porque nosotros debemos, a precio de nuestra sangre, entregar nuestra vida por la verdad, por la santidad de la palabra, por proclamar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Aprecio el que sea, y por eso el mismo Shaul es el que dice, ustedes no han dado hasta ahora hasta la sangre, o no hemos dado hasta la sangre, pero es necesario estar dispuesto a hacerlo. Cuando esto suceda, cuando estos son levantados nuevamente, es cuando realmente llega la presencia del Señor y la séptima trompeta develará los misterios de nuestro Elohim. Dice, en el 3 dice, y daré a mis dos testigos y profetizarán. Primero, característica, son profetas. Tienen que ser profetas que vienen desde Enoch, Moisés, hasta llegar a Juan el Bautista, o Juan el Inmersor, o Johanan el Inmersor. Porque es que recordemos que el mismo Yeshua es el que dice que ese es el último de los profetas, Juan el Bautista. Ahora, para mirar este tipo de profetas, miremos que también dentro de ellos tenemos que resaltar. Vamos a resaltar a Enoch, a Elías y a Moisés. ¿Por qué Moisés como profeta? Por favor, Lore, ¿nos regalas Deuteronomio 18, 17 y 18? Sí. Profeta, les suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en boca de él, y les hablará según lo que yo le mandare. Y el hombre que no escuchare las palabras de él, ¿cuántas hablaré aquel profeta en mi nombre? Y yo me vengaré de él. Entonces lo que está diciendo allí es, hablándonos del Mashiach, está anunciando hasta el Mashiach, pero le está diciendo a Moisés, Moisés, usted es profeta, y el Mashiach que viene, y Mashiach el que viene, él también va a ser profeta. Pero el énfasis no lo hace en la profecía de Moisés, lo hace en la característica de profeta de Mashiach, diciendo, el que no le haga caso a él, recibirá castigo. Pero también, asimismo, el que le obedezca a él, el que escuchare su voz y lo hiciera lo que Mashiach dice, este será exaltado. Entonces, ya estamos estableciendo que Moisés era profeta. Ahora, profeta sobresaliente también, pues desde luego, Elías. Pero aunque no lo creamos, también David. Si podemos considerar dentro de todos ellos, y estamos digamos así, limpiando los nombres, también tendríamos que involucrar a David. Entonces, Martica, ¿nos regalas, por favor, Hechos 2, 29 y 30?
no escuchamos. Hermanos, permitidme que os diga con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono, uno de su linaje. Fíjense que tanto el carácter de profeta de Moisés como el carácter de profeta de David están ligados a Mashiach, al Mesías, a que ellos obraron siempre como profetas anunciando a Mashiach. Incluso cuando les digan a ustedes que es que el centro de las escrituras es X o Y tema, están mintiendo porque el centro de todas las escrituras, el centro de la profecía, el centro de las alabanzas, el centro de todo es Mashiach. Y a él es al que tenemos que mirar en las escrituras. Ahora, como elemento predecesor le dice, el mismo ángel le dice a Juan, le dice que estos profetizarán durante 1260 días vestidos de saco, o sea, vestidos de luto, indicando que lo que están anunciando es arrepentimiento. Recordemos, hemos establecido que el mundo tendrá tal grado de maldad, que será una maldad legal, será una maldad común, será una maldad aceptada por todas las sociedades, será una maldad que será premiada, como ya lo es hoy en día. O díganme si no, la maldad de matar a un hijo que se encuentra en el vientre no se encuentra premiada el día de hoy. Al punto que incluso los estados legalizan y hacen legal que en cualquier etapa de la gestación del bebé, porque ya es un ser humano, se sacrifique al bebé por el solo hecho de no quitarse comodidades, ni rendimientos económicos, ni la posibilidad de seguir una vida libre en cabeza de los padres, ¿sí? De la madre principalmente. Entonces la maldad ya está aceptada, ya está legalizada y ya es premiada. Estos vienen a enseñarnos arrepentimiento. Pero dice, estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están en pie delante del Señor de toda la tierra. Delante en el tabernáculo y en el templo, delante del arca existía un velo. Y frente al velo estaba el candelabro. Este candelabro, el de los 7 brazos, o el de las 7 luces, era uno solo. Y allí dice que son 2, que están delante de la presencia del Eterno. Todo el tiempo delante de la presencia de Él. O sea que no es solamente una cuestión simbólica, es una cuestión real lo que nos está diciendo allí. ¿Sí? Ahora, lo que dice también es que cualquiera que procure dañarlos debe morir de la misma manera. Pero antes de eso ha dicho, si alguno procura dañarlos, un fuego procede de sus bocas. O sea que está haciendo énfasis en que el intentar dañarlos será algo bastante frecuente, será algo bastante popular y serán multitudes las que intentarán dañarlos y, como dice allí también, causarles la muerte. ¿Por qué decimos que causarles la muerte? Porque lo que hace el antimachía, el anticristo, en su confrontación con estos es dañarlos matándolos. Entonces, son cosas que si no las tenemos en cuenta, no vamos a entender que son eventos para los cuales ya la humanidad está preparada. Hoy en día incluso, si tú dices algo que no es políticamente correcto, las multitudes te condenan. Y tenemos temas, los que quieras. Uno de ellos es, por ejemplo, si tú llegas y dices actualmente en lo popular que el homosexualismo va contra la palabra del Señor, que el homosexualismo es un pecado, que el homosexualismo va contra la naturaleza, que el homosexualismo no es algo que se ajuste a la fisonomía humana, por eso tienen que hacerse tanta operación y tanta transformación. Entonces es visto como si tú fueras intolerante, como si estuvieras discriminando a este grupo, o como si, peor de todas, eres enemigo de la sociedad. Momento, es que cuando uno se pone a mirar las escrituras y cuando tú vives por las escrituras, tienes que proclamar las escrituras como las escrituras dicen, no como la sociedad lo dice. Que a la sociedad le parezca muy bien
que a un niño de 6 años, niño, se le ponga faldita, se le ponga aretico, se le enseña a pintarse los labios y se le enseña a caminar de manera delicada, no significa que ese niño nació en un cuerpo equivocado y entonces tiene que ser niña. No, señores. Nació niño y niño es. Entonces, resulta ser de que ahora lo que manda es lo que yo creo que soy. Entonces, si yo creo que soy, vamos a suponer, jugador de fútbol, entonces me discriminan en los equipos de fútbol porque no me dejan jugar. Pero, o la otra, si yo creo que soy un excelente médico, la gente debería dejarme hacer cirugías entonces, porque creo que soy médico. Pero el niño o el joven o la persona que sea se cree el otro sexo y hay que dejarlo. Y hay que alimentarle y facilitarle todas las operaciones y hasta hay que dar dinero del Estado para que ese niño pueda ser niña o esa niña pueda ser niño. Y cuidado, alguien dice lo contrario. Entonces, por eso estos vienen a traer santidad, a reprender y a invitar al arrepentimiento. A eso vienen estos dos. Entonces, luego dice, y estos tienen potestad. O sea, ya traen ese poder, traen esa autoridad. No les es conferida en ese instante. Traen la potestad de qué? De cerrar el cielo para que no caiga lluvia en los días de su profecía. También tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en agua y también tienen potestad para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Tengamos en cuenta estas, entre otras estas características para ir sabiendo de quién podemos mirar que tenga que ver con esto para poderlo asignar al título de ser uno de los posibles dos testigos. Que no caiga lluvia. Elías. Tenemos que mirar a Elías de manera inmediata. Luigi, ¿nos regalas, por favor, Primera de Reyes 17:1 y luego te saltas al 18:1? Sí, hermano. Dice, y dijo Elías, el profeta Tesbita, el de Tesbé de Galaad, a Acab: vive el Señor, el Elohim de los ejércitos, el Elohim de Israel, de quien estuve a la faz del que ni habrá estos años rocío y lluvia, sino por boca de palabra mía. Primera de Reyes 18:1. Y dijo Elías, el profeta Tesbita, el de Tesbé de Galaad, a Acab: vive el Señor, el Elohim de los ejércitos, el Elohim de Israel, de quien estuve a la faz del que ni habrá estos años rocío y lluvia, sino por boca de palabra mía. O sea que ya había recibido la potestad de detener la lluvia en los días en los que él tuviese a bien detenerla. ¿Sí? Si nosotros vamos incluso a mirar Santiago 5, 16, 17, dice, Elías era un hombre de igual condición que nosotros. Oró insistentemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, en cuanto a quién es posiblemente uno de los dos testigos, no existe discusión respecto a que sea Elías. Incluso cuando veremos más adelante que sigue cumpliendo otras características, lo cual deja sin lugar a dudas la certeza de que es Elías. Pero ¿quién es el segundo? ¿Quién es el que le acompaña? Miremos características. Dice que también tienen potestad para convertir las aguas en sangre. Inmediatamente se nos viene a la memoria Moisés. Por favor, Lorena, nos regalas Éxodo 7, 17 al 20. Ok. Esto dice, Señor, en esto conocerás que yo soy Señor. He aquí hiero con la vara la en mi mano, el agua la en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces, los en el río, morirán, y hederá el río, y no podrán los egipcios beber agua del río. Y dijo Señor a Moisés: di a Aarón tu hermano, toma tu vara en tu mano y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, y sobre sus ríos, y sobre sus canales, y sobre sus pantanos, y sobre todo su agua reunida, y será sangre. Hecha esta sangre en toda tierra de Egipto, así en las maderas como en las piedras, e hicieron así Moisés y Aarón como les mandara el Señor. Y alzando con su vara hirió el agua
la en el río ante Faraón y ante sus servidores, y convirtiéndose toda el agua, la en el río, en sangre. O sea, allí estamos hablando de una de las... A ver, la mayoría de gente dice, es que son las 10 plagas. La verdad es que el Señor está indicando es que son las señales, son sus milagros, son sus prodigios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando veamos las plagas, cuando veamos que dice, tendrá también potestad de herir la tierra con toda plaga, en el hebreo se puede utilizar varias palabras, pero generalmente se utiliza la palabra megefá y macá, que en el griego se traduce como mastis, que son azotes, tormentos, sufrimientos. Viene la palabra plegué o plagué, que es golpe, herida, desgracia, de donde viene también palabras como plaga, ¿sí? Generalmente en las escrituras, según dice la definición, es un juicio divino como castigo por un pecado. Y generalmente está hablando de una enfermedad catastrófica, un virus, una plaga de enfermedad que azota el cuerpo. Cuando nosotros vemos esto, se le llama plaga. En hebreo también se utiliza la palabra negá, que aparece como plaga en la muerte de los primogénitos. Allí sí aparece específicamente la palabra plaga, en Éxodo 11:1. También cuando se habla de la lepra, se habla de la plaga como un castigo por la soberbia, por la desobediencia. Se ha traducido también como pestilencia, incluso como una destrucción que se hace visible en la parte dérmica, en la epidermis, como lo que hoy en día sería un ataque con anthrax, en el caso, en la visión moderna. Y en la mayoría de pasajes está hablando de una enfermedad que lleva a la muerte, cuando habla de la palabra plaga. Ahora, si vamos a mirar esto, desde luego, tenemos que volver a mirar a Moisés, pero también tenemos que ir a ver, tenemos que mirar también a un hombre como Enoc, cuando en su tiempo el pecado pululaba, el pecado también había sido, corre como río. ¿Por qué? Porque en su momento toda la tierra está siendo contaminada por aquellos seres celestiales que han caído con las mujeres y de cuya descendencia proceden los gigantes conocidos como los Nefilín, de los cuales hablaremos más en detalle para no irnos a desviar ahorita del tema central, que es la de los dos testigos o los dos profetas. Éxodo 8:2-3 nos dice, hablando de Moisés, dice, y tú le hablarás cuanto te mando, y a Aarón tu hermano hablará a Faraón que deje los hijos de Israel ir de la tierra de él, de la tierra de Faraón. Pero yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré, y miren porque digo que no aparece como 10 plagas, sino como señales, y multiplicaré mis señales y prodigios en tierra de Egipto. En el 8:9 también de Éxodo dice, y si os hablare Faraón diciendo, dadnos señal, dirás a Aarón tu hermano, coge tu vara y arrójala ante Faraón y ante sus servidores y será serpiente. O sea, el Señor con todo esto lo que está dando era señal de sus prodigios, de su grandeza, señal de lo impotente que es el hombre más poderoso en su momento de la tierra para ese tiempo, que era Faraón. Cuán impotente es delante de la maravilla, del poder majestuoso de nuestro Señor. Ahora, fíjense que estamos estableciendo sus características, son profetas. Dentro de sus vidas ya han tocado temas como el hecho de tener la lluvia, el hecho de convertir el agua en sangre, el hecho de también de poder, de tener la capacidad, digámoslo así, de enviar plagas, enfermedades a su voluntad, a su arbitrio. Pero también dice en el 7 del 11, del capítulo 11, dice, cuando termine su testimonio, miren lo importante que es la palabra testimonio aquí. Pero miren que dice, cuando termine su testimonio, pero también dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Recordemos que antes ha dicho que cualquiera que intente matarlos, que intente causarles daño, tiene que morir como les intentó causar daño. Pero aquí la bestia no muere, logra matarlos. O sea que cuando entremos a mirar la bestia veremos que tiene unas características especiales. Y no es como dice, creo yo, a mi parecer, y lo veremos en las escrituras, y si estoy errado lo corregiré, pero no es un hombre que tiene simplemente poder.
o que tiene simplemente un ejército, o que tiene simplemente poder político. Ahí tenemos que mirarlo en detalle, porque dice que cualquier hombre, anteriormente lo ha dicho, que intente causarles daño, si alguno procurare dañarlos, un fuego procede de sus bocas que devora a sus enemigos. Y luego dice, afianzando las cosas, dice, si alguno procura dañarlos, debe morir de la misma manera en que procura hacerles daño, en que ha pensado, ha sido tentado a causarles daño. Entonces, por favor, Luigi, ¿nos regalas Primera de Reyes 18, 17 al 25? Y aconteció como vio Acab a Elías, que dijo Acab a Elías: si tú eres el mismo que perturbas a Israel, y dijo Elías: no perturba a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, con abandonar vosotros al Señor Dios vuestro, y has ido en pos de los Baales. Y ahora entra, congrega a todo Israel en el monte Carmelo, y los profetas de la ignominia 450, a los profetas de las selvas, y 400 que comen a la mesa de Jezabel. Y envió a Acab cerca de todo Israel, y congregó a todos los profetas en el monte Carmelo. Y llegó Elías a todos y díjoles Elías: ¿hasta cuándo vosotros cojearéis de ambas rodillas? Si es el Señor Dios, id en pos de él, pero si es Baal, id en pos de él. Y no respondió el pueblo palabra. Y dijo Elías al pueblo: yo he quedado profeta del Señor solísimo. Y los sacerdotes de Baal, 450 varones, y los profetas de la selva, 400. Dennos 2 bueyes, y escójanse ellos el uno, y desmiembre y pongan sobre los leños, y fuego no pongan. Y yo haré el buey, el otro, y daré sobre los leños, y fuego no pondré. Y vocead en nombre de vuestros dioses, y yo invocaré en el nombre del Señor mi Elohim, y será el Dios que escuchare en fuego este Elohim. Y contestó todo el pueblo: bella la palabra que has hablado. Y dijo Elías a los profetas de la ignominia: escogeos el becerro el uno, y haced primero, pues muchos vosotros, e invocad en nombre de vuestro Dios, y fuego no pongáis. Estábamos hablando de se enfrentarán estos dos testigos contra la bestia y contra los seguidores de la bestia. Porque también vuelvo y les digo, los dos testigos no estarán solos. Estaremos con ellos en, llevando la santa palabra y dando testimonio juntamente con ellos. Y aquí estamos hablando de Elías, y yo les digo, sobre Elías no existe ninguna duda, hay que afianzarlo, hay que mantenerlo, de que Elías presenta batalla por la palabra del Señor. Y miren, los tiempos se parecen a los tiempos de hoy. Muchos profetas de diferentes, muchos siervos o sacerdotes de Baal de diferentes nacionalidades, ténganse muy en cuenta eso, no venían de un solo pueblo, venían de muchos pueblos, se congregan alrededor bajo una sola cabeza. Cualquier similitud con la realidad actual no es mera coincidencia, para levantarse contra el Señor, para servir, para proclamar, y era la religión oficial, la de los Baales, respaldada por la autoridad política de su momento. Y él se levanta y dice: no, señores, así no es. Pero fíjense que la primera oportunidad se la dan a los siervos de las tinieblas. Y es lo que está sucediendo actualmente. Los siervos de las tinieblas juran que la tienen ganada, que eso nadie se va a levantar contra ellos, que el que lo haga va a ser aplastado por las masas, y realmente no van a ser, ellos van a ser aplastados por la palabra, por la proclamación santa del fuego eterno que procede de los labios de Jehová, su palabra. Entonces allí serán vencidos. Pero este Elías ha presentado confrontación en su momento dentro de un pueblo pagano, entregado al pecado, soberbio, rebelde, que quiere adorar a los Baales por el mero placer corporal, olvidando y desechando la palabra que el Señor ha dado para que vivamos por ella. Martica, ¿nos regalas por favor Éxodo 7, 10 al 13? Vamos a mirar a Moisés.
Y entró Moisés y Aarón ante Faraón y sus servidores, e hicieron así como les había mandado el Señor. Y arrojó a Aarón su vara ante Faraón y ante sus servidores, e hízose serpiente. Y convocó Faraón a los sabios de Egipto y los hechiceros, e hicieron también los encantadores de los egipcios con sus hechicerías del mismo modo, y arrojaron cada cual su vara, e hiciéronse serpientes. Y devoró la vara de Aarón las varas de aquellos, y fortalecióse el corazón de Faraón, y no les escuchó, según les había mandado. Allí vamos a ver que la palabra del Señor también habla de que en los tiempos, en los posteriores tiempos, incluso dice que se levantan tres espíritus, que son los espíritus del falso profeta, el anticristo y Hasatán, que se salen de allí, y dice que hacen grandes prodigios para engañar a las naciones. Incluso hablando de toda esta pseudodoctrina que se basa principalmente en obras, en materialismo, en que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que eso Dios no nos pone a que carguemos un madero, no nos va a poner a que frenemos el pecado, Él va a querer que nosotros hagamos lo que queramos, que al fin y al cabo después nos acercamos, le pedimos perdón y todo vuelve a la normalidad. Porque están enseñando un Dios tan tan distante de las escrituras, que se olvidan que el Señor nos ha llamado a que presentemos defensa de nuestra fe, pero también a que no seamos engañados, a que no nos dejemos engañar. El Señor lo repite varias veces en Mateo 24, dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que incluso se presentarán como si fueran de parte de él, de parte de Yeshua, de parte del Mesías. Pero a esto debemos es confrontar, debemos manifestar la verdad y la verdad hará disipar cualquier tiniebla, eliminará cualquier tiniebla. Ahora, las confrontaciones con el mal, con el pecado, con los desvíos doctrinarios, con la mentira, con el engaño, siempre serán características de todo profeta. Desde Enoch, recordemos que Enoch confronta a los sirín, a los querubín que han caído con las mujeres, que han traicionado su ministerio, su vocación y su misión. Y también confronta a sí mismo a aquellos que tanto le temía toda la tierra, que eran los nefilín, a los gigantes. A estos gigantes todo el mundo les corría, pero Enoch presenta confrontación. ¿Por qué? Porque Enoch permanecía en la presencia del Padre. Él lo hacía todo el tiempo y por eso dice la palabra del Señor que fue arrebatado porque éste anduvo siempre, siempre en los caminos del Señor. Entonces, si vamos a mirar al último profeta, que fue Juan el Bautista, también presenta confrontación. Y si no, ¿por qué perdió la cabeza? Por confrontar, por decir la verdad. O sea, que a mí no me vengan a decir que es profeta o profetiza, aquella que dice las cosas bonitas, y entonces, ay, hermano, allá, el de la corbatica, el de allá, es que si usted da tantos milloncitos o tantos miles de dólares, el Señor le manda a decir que va a ser presidente de la República. O allá la hermanita que está allá, que no importa si usted está en fornicación, no importa que ande semidesnuda por las calles, no importa que consuma drogas alucinógenas, eso no importa porque el Señor le tiene una profecía lo más de bonita. Usted se va a casar con el hombre casado, que es su jefe, con ese se va a casar. Hay unas profecías tan absurdas, simplemente para ganar adeptos y para ganar dinero. Señor eterno, guárdanos de semejantes lenguas. Pero la confrontación es parte del ser profeta. El profeta no puede esperar a que todo el mundo lo aplauda, que todo el mundo diga, sí, bien, este hombre cómo habla de bonito. No, tiene que haber confrontación para que seas profeta. ¿Y esa confrontación cuál es? Es la confrontación de la luz con las tinieblas. Es la confrontación de la verdad contra la mentira. Es la confrontación de la sinceridad y de la honestidad santa de la palabra contra el engaño, contra lo oculto, contra lo que trae el veneno escondido de la mentira. Siempre habrá confrontación. Por favor, Luigi, ¿nos regalas Mateo 17, 2 al 5? Dame un minuto. Tranquilo. Entonces, vamos a mirar ahora que la idea es que cada día se podemos ir desechando a un montón de profetas y a un montón de personas que la palabra llama profetas, y vamos a ir quedando con unos pocos.
vamos a mirar cómo se refuerza la idea de que pueden ser Elías y Moisés. Mateo 17, 2 al 5. Y dice, y se transfiguró delante de ellos, su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Yeshua, Señor, bueno, estamos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salía una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Allí se repite nuevamente lo que le dijo a Moisés. A este profeta, escuchadle. A este Mashiach, escuchadle. Haced lo que él os diga. ¿Por qué? Porque él es mi Hijo amado. Pero miremos aquí, y podemos entrar a mirar muchísimos temas a partir de estos 3 versículos, de esos 4 versículos, pero vamos a entender algo, y es que allí aparecen en la escena, juntamente con Yeshua, aparecen Moisés y Elías. Y mire, téngase en cuenta algo, es Yeshua el que se transfigura, no es Moisés y Elías los que vienen. Es como si Yeshua fuese, digámoslo así, por llamarlo de alguna manera, a ese plano, a esa dimensión de Elías y de Moisés. Va a ese plano. Pero aquí quiero desde ya ir anticipándome, diciéndoles, Elías fue arrebatado, Moisés fue muerto. Moisés fue muerto como lo fue David. Moisés fue muerto como lo fue Juan el Bautista, como lo fueron el resto de profetas. Moisés fue muerto. Solamente 2 no sufrieron muerte según las escrituras. Uno de ellos, Elías, que es llevado en carros de fuego, y el otro, Enoc, quien anduvo con el Señor. Apocalipsis 11, 7 y 8, por favor, Luigi, ¿nos regalas? Sí, dice, cuando termine su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá, y los matará, y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor de ellos. No queda mucho allí por divagar, porque está señalando de una vez la característica espiritual de esta ciudad es que es como Sodoma y como Egipto, pero la característica topográfica, la ubicación en real, física, es que es el lugar donde el Señor fue crucificado o donde el Señor fue entregado en el madero, Yeshua, el Mashiach. Entonces nos está hablando de Jerusalén. Volvemos a lo que miramos en un comienzo. No nos desliguemos jamás, jamás nos olvidemos, que dice que cuando vuelva a ser dicho, bienaventurado, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Señor volverá a ser visible. ¿En dónde fue dicho esto? En Jerusalén, se decía. ¿En dónde volverá a ser dicho? En Jerusalén. ¿Dónde volverá a aparecer el Señor? En Jerusalén. ¿Dónde es el centro de los eventos en la tierra? En Jerusalén. Pero una Jerusalén que al ser vista hoy, si hoy en día cualquiera de nosotros visita a Israel y va a Jerusalén, no encontrará la ciudad que emana santidad, no encontrará la ciudad donde todo es armonía, no encontrará la ciudad donde todo es amor, no encontrará la ciudad donde todo es verdad, no encontrará la ciudad donde se exalta el nombre de Yeshua, encontrará Sodoma, con toda su lascivia, con toda su deseo carnal, con toda su vida sexual desordenada, con toda su mentira, con todo su engaño, encontrará Sodoma y encontrará a Egipto con todo el rechazo a todo lo que tiene que ver con el Señor, con esa esclavitud a la carne, esclavitud al pecado, sometidos a la mentira del adversario, queriendo ser una ciudad ultramoderna, sin limitaciones a las libertades, donde todo lo que es aceptado en el resto de naciones, allí es alimentado y es agigantado. Entonces, es Sodoma y es Egipto en lo espiritual. Físicamente es la Jerusalén que conocemos, donde se encuentra la explanación del templo. Por favor, Luigi, ¿nos regalas Apocalipsis 2:11? Sí. Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Ahora, ¿por qué hemos introducido esta parte dentro del tema?
porque se considera, lo que decíamos, dos profetas, solamente dos de ellos, no han conocido muerte, Elías y Enoc. Entonces se acusa de que por no haber muerto son los dos únicos que tienen opción. Vamos a mirar que dice que para quiénes es la segunda muerte, o sea, si ya Moisés, si ya David, si ya Juan el Bautista, si ya Juan, el escritor del Apocalipsis, y todos los demás profetas, porque Juan cuando escribe Apocalipsis, obra como profeta. Entonces, cuando nosotros vamos a ver lo que aquí sucede, está diciendo que para quiénes es la segunda muerte, para todos aquellos que no sean vencedores, porque al que es vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Esto se refuerza también con Apocalipsis 26, donde dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte de la primera resurrección. Porque es que esa es la otra. Vamos a entender en su tiempo, desde luego. Hay dos resurrecciones. La primera resurrección son aquellos que resucitan para vida eterna, para encontrarnos con el Señor. Pero hay una segunda resurrección al tiempo final, que es de aquellos que murieron en rebeldía con Yeshua y ahora tienen que ir a juicio. Esa es la segunda resurrección. Nosotros participaremos si estamos muertos para aquel tiempo, o incluso si caemos decapitados o muertos en la confrontación con la bestia, resucitaremos en la primera resurrección. Ahora, cuando nosotros vemos a un Enoc y un Elías que no requieren, no pasaron por primera muerte, sino que solamente fueron arrebatados, un jarpazo, pero vemos a un David, a un Juan el Bautista, a un Moisés que murieron, podríamos decir entonces que nosotros no podríamos, o sea, que no, no es posible que sean los dos testigos, porque es que si conocen segunda muerte, sería como decir que formaron parte o forman parte del grupo de los pecadores y de los rebeldes. Deuteronomio 33:1 nos afianza que Moisés murió. Dice, esta es la bendición con que Moisés, hombre de Dios, dio a los hijos de Israel antes de su muerte. O sea, que murió. Lore, ¿me regalas por favor Deuteronomio 34:1 y 5? Y en ese, simplemente como un paréntesis también, tengamos en cuenta que Jerusalén, estaremos allí y tendremos que sufrir ataque, como cualquier profeta. En el mismo 33:29 dice, dichoso tú Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvado por Jehová, cuyo escudo es tu auxilio, cuya espada es tu esplendor. Tus enemigos tratarán de engañarte, pero tú hollarás sus espaldas. Ojo, porque el engaño, por eso dice el Señor, y tratarán de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora sí, volvamos con el tema de Moisés. Por favor, Lore, Deuteronomio 34, 1 al 5. Moisés subió de las estepas de Moab al monte Nebo, cumbre del Pisgah, frente a Jericó, y Yahvé le mostró la tierra entera, Galat hasta Dan. Allí murió Moisés, servidor de Yahvé, en el país de Moab, como había dispuesto Yahvé. Le enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Bet Peor. Nadie hasta hoy ha conocido su tumba. Tenía Moisés 120 años cuando murió, y no se había apagado su ojo, ni se había perdido su vigor. Entonces, allí la pregunta es, allí la pregunta es, ¿qué es la segunda muerte? Porque entonces, si morir la segunda, pasar por una segunda muerte es signo de que la persona ha sido rebelde al Señor y que tiene que ser condenada, entonces, ¿qué podemos decir de un hombre como Lázaro? ¿Lázaro murió? Sí, Lázaro murió. ¿El Señor lo resucitó? Sí, claro, lo resucitó. ¿Y volvió a morir? Sí, volvió a morir. Entonces, ¿pasó por una segunda muerte? Sí, claro. Podemos decir que pasó por una segunda muerte. Pero es que aquí el Señor no está hablando propiamente de una segunda muerte física, sino que está hablando de una segunda muerte. Mira, la primera muerte, dice la palabra del Eterno, la palabra del Señor, dice que la paga del pecado es la muerte. Adán y Eva pecan, desobedecen y mueren en ese instante, mueren espiritualmente. Por eso ellos, como cualquiera de nosotros, necesitan de un Salvador. Y necesitaban de un Salvador. Y lo anhelaban un Mashiach, un Salvador. Entonces, la primera muerte es muerte espiritual.
Y los que mueren físicamente, estando muertos espiritualmente, son los que tienen que pasar por la segunda muerte, que es la muerte en la cual espíritu, alma y cuerpo recibirán sentencia por no haberse arrepentido y por presentar oposición en su vida diaria o en su discurso o en su corazón a la santa palabra del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Por favor, Luigi, ¿nos regalas Apocalipsis 20:14? Sí, dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. O sea que es un sitio. La muerte segunda es un sitio de una condena para espíritu, alma y cuerpo. Aquí ya van los primeros, son los que entran a inaugurarla, que son la muerte y el Hades. Apocalipsis 21:8, por favor, Luigi. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde de fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sí ven? La muerte segunda es un lugar, es una sentencia, es un lugar donde va a cumplir la sentencia. Y está, la inauguran la muerte del Hades, pero allí también van todos los que andan en desobediencia. Martica, ¿nos regalas por favor Judas 1:12? Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Sí ven que son 2 meses muertos? Porque esa muerte es espiritual de la que está hablando. Que la condena va a ser para espíritu, alma y cuerpo, sí. Pero la condena para esa segunda muerte es porque la primera muerte que se tiene en cuenta es la muerte espiritual. Luigi, ¿nos regalas por favor Malaquías 4:1-7? Sí. Pues he aquí que el día viene ardiendo como el horno y los abrazará y serán todos los alienígenas y todos los que hacen inicuo paja y los quemará en el día que viene, dice el Señor omnipotente, y no quedará de ellos raíz ni rama, y os nacerá los que teméis mi nombre, sol de justicia y sanidad en sus alas, y saldréis y retosaréis, cual becerrillos de ataduras sueltas, y conculcaréis a los inicuos, puesto que serán ceniza debajo de vuestras plantas en el día que yo hago, dice el Señor omnipotente. Y he aquí que yo os envío a Elías, el tesbita, antes de venir el día del Señor, el grande y manifiesto, quien restituirá el corazón de padre a hijo y corazón de hombre a su prójimo, para no venir yo y herir la tierra totalmente. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, según que le mandé en Horeb, para todo Israel con preceptos y justificaciones. Entonces, cuando vemos, queda sin duda que es Elías. Ahora, lo que se lee allí en Malaquías 1, el 4:1, cuando habla la palabra alienígenas, es la traducción que hace la Septuaginta al español. En la palabra que utiliza allí, en general se llaman los extraños o se llaman los soberbios o se llaman los ajenos, básicamente ajenos a la presencia del Señor o extraños a la presencia del Señor, o soberbios porque han decidido apartarse, alejarse de la presencia del Señor. Entonces nos recuerda que Elías habrá de venir antes del día del Señor. Entonces ya podemos descartar, ya podemos meter dentro de su cajoncito a Elías y decir, Elías es uno de ellos sin duda alguna. ¿Quiénes nos quedan como posibles? Nos está recordando allí a Moisés nuevamente. Moisés, mi siervo, no se olviden de las escrituras, pero nos está recordando como la advertencia de, miren señores, cuando esos tiempos se acerquen, los tiempos anteriores a la venida del Señor, de los cuales estamos, hoy en día estamos, no nos apartemos de la Torá, no nos apartemos de la palabra que el Señor le dio a Moisés. Aparece despuntando eh, en primera línea Moisés como el segundo de los dos testigos. ¿Y por Luigi, qué regálanos Moisés? por favor Apocalipsis 11:3-7, por favor. Ok. Dice, y daré a mis dos testigos y
profetizarán durante 1260 días vestidos de tela de saco. Y estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están en pie delante del Señor de toda la tierra. Si alguno procura dañarlos, un fuego procede de sus bocas, que devora a sus enemigos. Si alguno procura dañarlos, debe morir de la misma manera. Estos tienen la potestad de cerrar el cielo para que no caiga lluvia en los días de su profecía. También tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando termine su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Miren que está hablando de a tiempo futuro. Vendrán a profetizar, estarán delante del pueblo, podrán convertir el agua en sangre, podrán enviar fuego, todo ese tipo de cosas a futuro. Pero miren cuál es su estado presente, al momento en que está dando la profecía. Dice, estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están en pie delante del Señor de toda la tierra. O sea que están presentes para ese tiempo y para ahora. Están presentes delante del Elohim, del Todopoderoso, de Yehoshua, están delante de la presencia del Señor. Ahora, ¿de quiénes se habla que estén delante de la presencia del Señor en las Escrituras o en la Torá, en el Tanakh? Pues de Elías y de Enoc. Enoc está delante de la presencia del Señor. Cuando nosotros vamos a las Escrituras y entendemos que el libro de Enoc fue sacado de las Escrituras, pero, por ejemplo, una nación, un reino que no se encontraba bajo el poder del Imperio Romano, que fue el que estableció realmente cuáles son los libros que son aceptados como libros dentro de la Biblia, era el pueblo etíope, y dentro de la Biblia de los etíopes, el libro de Enoc es aceptado. Y el libro de Enoc, por más que nos parezca ininteligible, que fue uno de los conceptos que se dio sobre el libro de Enoc para no ser incluido, que no era ininteligible para la mentalidad griega, juntamente con Apocalipsis, que también fue sacado en su momento durante más de 100 años. Entonces, por eso es que muchos no consideran a Enoc como un potencial personaje, uno de los potenciales 2 testigos. Por favor, Lore, ¿nos regalas Hebreos 11:5? Ok. Por la fe, Enoc fue trasladado de modo que no vio la muerte y no se le halló porque le trasladó Dios. Porque antes de su traslado, la Escritura da en su favor testimonio de haber agradado a Dios. Este es el resumen, digamos así, que hace Hebreos 11:5. ¿Nos puede leer también, para conectar de una vez, Lore, Génesis 5:21 al 24? Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y complació Enoc a Dios, y vivió después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y llegaron a ser todos los días de Enoc 365 años, y complació Enoc a Dios, y no fue hallado por esto, porque trasládole Dios. Dios, el Señor lo arrebató, el Señor se lo llevó. ¿Por qué? Porque agradó al Señor. Tengan en cuenta que aquí podemos estar hablando de una época en la cual las personas vivían 700 años fácilmente. Por lo tanto, Enoc es arrebatado en la plenitud de sus días, siendo para el tiempo presente, poniéndolo en perspectiva desde el tiempo presente, estaría más o menos saliendo de la adolescencia para entrar a la madurez. Estaría más o menos en esa etapa. Ahora, él es trasladado, es llevado al reino de los cielos. Lo mismo sucede con Elías. También es trasladado. De Elías ya sabemos que ha de venir antes de la venida de Yeshua, antes de su gloriosa venida en gloria y majestad. Pero ¿cómo habremos de saber que no puede ser o es el potencial? ¿Por qué? Porque es que, vuelvo y les digo, su estado en ese momento era estar delante de la presencia del Señor. Todos los profetas, Moisés dentro de ellos, Enoc dentro de ellos, confrontan al mal. Todos los profetas, Enoc y Moisés, pasaron por tener poder, digámoslo así, de enviar plagas, enviar enfermedades, controlar enfermedades.
Tuvieron, si bien es cierto, no se nombra dentro del hecho de una descripción de convertir el agua en sangre, si tengamos en cuenta que para la época de Enoc, en la época en la cual se da el diluvio, él es arrebatado antes, por días es arrebatado, y se presenta el diluvio en el cual todos los seres fueron muertos en las aguas, aguas que se convierten en sangre. Jubileos 4, 16, 19 y salto al 21, 24 nos dice, en el jubileo 11, en el cuarto septenario, Yared tomó por esposa a una mujer llamada Baraca, hija de Rasuel, prima suya, quien le parió un hijo en el quinto septenario, en el año cuarto del jubileo al que puso por nombre Enoc. Este fue el primero del género humano nacido sobre la tierra que aprendió la escritura, la doctrina y la sabiduría. Toda la guerra final contra el Señor es guerra de doctrina, es guerra de sabiduría, es guerra de la palabra. Y escribió en un libro las señales del cielo, según el orden de sus meses, para que conocieran los hombres las estaciones de los años según su orden por sus meses. Mi recomendación es, si quieren ver una profecía, pero de una precisión absoluta, vayan al libro de Enoc, me parece que es Enoc 94, donde aparece toda la profecía, y Enoc 1, Enoc está diciendo, todo este libro no lo escribo para la gente de este tiempo, lo escribo para los hombres del tiempo final. Como profeta, totalmente comprobado que lo es. Él fue el primero que escribió una revelación, ya sé bien, ¿qué es Apocalipsis? Revelación, ¿cierto? Y dio testimonio al género humano de la estirpe terrenal. Lo confrontó al ser humano. Narró los septenarios de los jubileos, dio a conocer los días de los años, estableció los meses y refirió las semanas de años como les mostramos. Aquí está hablando básicamente no de meses como meses cualquiera por un calendario, sino de los meses de las celebraciones, de los moedín del Señor. Vio en visión nocturna, en un sueño, lo acontecido y lo que sucederá y que ocurrirá al género humano en sus generaciones hasta el día del juicio. Vio y conoció todo y escribió su testimonio, dejándolo como tal sobre la tierra para todo género humano y sus generaciones. Ahora vamos al 21, al 24. Dice, Enoc estuvo con los ángeles del Señor 6 años jubilares. Ellos le mostraron cuanto hay en la tierra, en los cielos y el poder del sol. Y lo escribió todo. Exhortó a los custodios, o sea, a los sirín, a los que cayeron con las mujeres, que habían prevaricado con las hijas de los hombres, pues habían comenzado a unirse con las hijas de la tierra, cometiendo abominación, y dio testimonio contra todos ellos. O sea, no solamente confrontó a los hombres, confrontó a los sirín y confrontó a los nefilim. Fue elevado de entre todos los hijos del género humano y lo enviamos al jardín del Edén para gloria y honor. Y allí está, escribiendo sentencia y juicios eternos y toda la maldad de los hijos de los hombres. Por ello hizo el Señor llegar el agua del diluvio sobre toda la tierra del Edén, pues allí fue puesto él como señal, y para que diera testimonio contra todos los hijos de los hombres, narrando todas las acciones hasta el día del juicio. O sea que está donde está delante de la presencia del Señor de toda la tierra. ¿Haciendo qué? Tomando nota de la conducta humana para el día del juicio, para que no haya hombre que tenga escapatoria alguno de la sentencia, que no, como le digo a la gente, no es que el Señor se deleite en enviar el castigo, porque eso sería como decir que un juez actúa es porque se deleita en enviar gente a la cárcel o en enviar gente, en el caso donde hay la pena capital, a la silla eléctrica. No es así. Pues solamente actúa de acuerdo a lo que la ley le dice. Y el hombre es condenado por su conducta frente a la ley, frente a la norma. Entonces aquí el Señor está diciendo, señores, la característica de aquellos que van a ser mis dos testigos es que hoy en día están delante de la presencia del Eterno, del Todopoderoso. Y solamente hay dos que están delante de la presencia del Eterno, Moisés y Enoc. Son los dos que están en la presencia del Eterno. Y tengamos en cuenta que estos dos vivieron dos tiempos diferentes, confrontaron a dos generaciones, dos pueblos humanos diferentes, pero en el caso de Enoc confrontó
a un grupo que no era humano, muy diferente al género humano, pero cuyo pecado, cuya maldad fue el resultado, digámoslo así, de la unión con los seres humanos, de ese trabajo mancomunado con los seres humanos, que no solamente lo llevaron en el aspecto sexual, lo llevaron en el aspecto doctrinario, lo llevaron en el aspecto tecnológico, lo llevaron en todos los aspectos. Al punto será que el mismo Señor dice en su palabra que estos son descendencia de estos y como fruto de estos son los hombres de renombre. O sea, todos esos mitos, falsos dioses, dioses en apariencia, toda esa doctrina descarriada que la misma palabra del Señor llama en Timoteo doctrina de demonios, es fruto de esa unión, de esa simbiosis, de esa relación íntima sexual y fruto de ella, de estos irín, de estos querubín, con los seres humanos. Entonces, en mi concepto, encajan tres. Moisés, bueno, Elías, desde luego, Moisés y Enoc. Pero el tercero, Enoc, encaja más por aquella característica de estar delante de la presencia del Eterno, delante de la presencia del Señor de la tierra. Cuando iniciamos dijimos, miren, ¿cómo vamos a saber que el Señor viene, que el Señor está por llegar? Antes de que aparezcan los dos testigos, lo sabremos por las moedín, por los tiempos del Señor. Entonces, cuando se seleccione nuevamente el Cordero, que a los 10 días de Rosh Hashanah, del Año Nuevo, y declare el pueblo, porque lo harán delante de la presencia, bien, bendito, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Dice que cuando en una de esas celebraciones, el Señor regresará y volveremos a verle. Y en una de esas celebraciones, el Señor levantará su trono y nos recogerá a todos, y todos seremos uno con Él en Jerusalén. Durante 1000 años el Señor gobernará en Jerusalén. Y entenderemos que las copas de la ira no requieren de que nosotros estemos en un lugar celestial, en un lugar, sino que lo único que requiere es que estemos apartados con el Señor para que las copas de la ira no nos toquen. Después de la séptima trompeta vienen otros eventos que se encuentran, unos, los que le son posteriores, inmediatamente posteriores a la séptima trompeta, se llaman las 7 copas de la ira. Nos ocuparemos de la sexta y séptima trompeta en detalle, pero también no nos olvidaremos de que las copas de la ira son una realidad. No son una fantasía, no son una fábula, son realidad. Shalom, mis hermanos. Bendiciones.